Hola, mi nombre es Jesús Antonio Ramírez González y el día de hoy vamos a hablar sobre los procedimientos civiles en Roma. ¿Para qué era el proceso civil? ¿O qué era el proceso civil? El proceso civil era para que los ciudadanos romanos pudieran protegerse si alguno de sus derechos era violados o corrompidos. Es decir, si un ciudadano romano creía o sentía que alguno de sus derechos no fue respetado, éste podía ir ante el magistrado, también conocido como imperium o potestas, a quejarse ante él para que se llevara un caso dependiendo de lo que él demandara. Estos procesos fueron cambiando como fue cambiando la ciudad de Roma. Entonces, vamos a ver cuáles son estos procesos. El imperio o las protestas es el magistrado jurisdiccional. También se les conocía en el imperium, ya que estos tenían la alta potestad y tenían el poder de mandar a las partes ante un juez. Ya que tenían la alta potestad, eran también conocidos por eso, por potestas. Esta era la máxima autoridad que un ciudadano romano podía llegar a quejarse por si sus derechos no estaban siendo respetados. Y el primer proceso es la legis actionis. Las legis actionis fueron acciones que consistían en un proceso de palabras y hechos muy rigurosos que se debían de hacer frente al magistrado y en donde la mayor parte del juicio era de forma oral. Este proceso tiene características muy peculiares, ya que todo era oral. Todo debería ser muy exacto, tanto las palabras como los hechos. A esto se le conocía como ritos. A estos se celebraban simplemente en días fastos, es decir, nunca se podían hacer en días nefastos, al menos de que hubiera una excepción. También este procedimiento de la legis actionis al parecer se reservó a los ciudadanos romanos, es decir, dejando a un lado a las personas o peregrinos que no fueran romanos exclusivamente. Y tres, nadie puede en asuntos de justicia figurar por otro. No ningún demandando o demandante o actor puede ir otra persona que no sea él, al menos de que no se encontrara en las facultades para que pudiera asistir a este proceso. Como lo mencioné anteriormente, los procesos civiles fueron evolucionando. Entonces, para cambiar el actio legis, surgió el proceso formulario. En este nuevo proceso era para sustituir al anterior, ya que en este el magistrado tenía una mayor libertad y los juicios ya no eran orales y tampoco ya no eran tan rigurosos. Para iniciarlo tenías que presentar un breve escrito en el que tenías que describir los hechos y se le dabas al magistrado. A este escrito se le da el nombre de formulario. De aquí nace el proceso formulario. ¿Qué es el juez? En Roma existieron dos tipos de jueces, el particular y el permanente. Vamos a revisar primero el particular. En el particular existían tres tipos de jueces, el iudex, el albiter y los recuperadores. El iudex era escogido por el particular o el actor, en el cual solo existía uno por cada caso. El albiter era el juez que solo estaba para escuchar que el proceso fuera correcto. Y como lo mencioné anteriormente, podía existir más de uno por cada caso, ya que querían verificar que el proceso fuera correcto. Y los recuperadores estaban para juzgar los procesos que se daban entre ciudadanos romanos y los peregrinos o personas que no vivían o eran originarios de Roma. Y en el caso del permanente o de los jueces permanentes, estos eran elegidos por las 35 tribus. Cada tribu escogía 3 personas, dejando así como resultado a 105.
pero con el tiempo Roma se expandió y también pasaron de ser de 105 a 108 y estaban divididas en 4 y se les llamaba conciliae. Su competencia empezó a crecer o ya se empezaron a involucrar en más casos como el estado de las personas, la propiedad y las sucesiones. Ahora vamos a revisar el procedimiento formulario. Como ya lo mencionamos con anterioridad, este es el procedimiento en el cual el actor tenía que llegar con su fórmula para dársela al magistrado para que éste revisara su caso. ¿Y qué casos resolvían? Solo eran casos generales, a excepción de la tutela, la prestación de alimentos o el estado de libertad de las personas. Y la autoridad que lo resolvía era los magistrados y los jueces. El juez era escogido por el particular o el actor. ¿Cómo era su desarrollo? Primero se eran en dos etapas. La primera es el in iure y la segunda es la in iudicio. El in iure es el edicto actioris, el actor expresa el derecho que le ha sido violado a base de su fórmula. El demandado podía defenderse diciendo que no lo hizo o protegiéndose con leyes que lo amparaban o confesaba que sí lo había hecho. Entonces el magistrado concede la acción para que procedan a la siguiente etapa, donde el magistrado entrega una fórmula tanto al actor como al demandante. Continuando, el magistrado da paso a la litis contestatio, cierra la fase del in iure. Es aquí donde los dos se tienen que presentar para el litigio y inicia la etapa 2, el in iudicio, donde se presentan ante el juez dentro de los 3 días. Se presentan los alegatos por parte de los dos, es decir, que quieren, que pretenden, eh, toda esta parte del litigio. Luego se presentan las pruebas, igual los dos presentan sus pruebas, tanto el actor como el demandado, y pueden presentar las pruebas como testigos, los juramentos o incluso su reputación pública. Y el oficio iudis, el juez presenta los alegatos, acepta las pruebas y dicta la sentencia en condena. Y se le entrega la condena hacia el que fue el perdedor. Y aquí termina el proceso formulario. También había un procedimiento extraordinario, que igual es con las fórmulas. ¿Para qué casos son? Eran los casos anteriores que no se podían resolver, que en este caso son la tutela, la prestación de alimentos, el estado de libertad de las personas. ¿Qué autoridades los va a resolver? Lo van a resolver los magistrados y los funcionarios públicos. ¿Cómo era su desarrollo? A diferencia del primero, del formulario, del procedimiento formulario, solo se va a llevar a cabo en una sola parte, en el in iure. Solo que se van a agregar unas características extra, como por ejemplo que ahora el actor y el demandado se presentan con un jurisprudente. El magistrado forzosamente ejecuta una sentencia y que al finalizar el caso el perdedor deberá de pagar por los gastos que le hacía hacia el Estado. Es decir, que como ya eran más particulares, esos ya no eran tal cual gratuitos. El perdedor tenía que pagar al Estado por el tiempo y más aparte la sentencia hacia el Estado, ya que eran prestaciones que les daba el Estado. Y bueno, hasta aquí vamos a terminar la presentación sobre el procedimiento civil en Roma.